Imagina esto, un sistema que nunca duerme, nunca se cansa y nunca olvida ningún detalle, superó un examen médico desarrollado por una de las universidades más prestigiosas del mundo y dejó atrás a todos los desarrollos competidores de las mayores empresas tecnológicas del planeta. Pero eso no fue lo más impactante. Lo más impactante fue lo que ocurrió después. Apenas unas semanas más tarde, ese sistema ya funcionaba en hospitales reales, atendiendo a pacientes reales, y el mundo casi no se dio cuenta. A principios de 2025, la Universidad de Stanford realizó una prueba comparativa a gran escala de los 9 sistemas de inteligencia artificial más avanzados en el campo de la medicina. Participaron desarrollos de las mayores corporaciones tecnológicas, startups con abundante financiación y prestigiosos laboratorios de investigación. La prueba se basó en preguntas reales de exámenes médicos de licenciatura. El ganador fue un modelo del que la mayoría de las personas fuera de China nunca había oído hablar. Era el modelo abierto DeepSeek R1. Mostró un porcentaje de victorias frente a sus competidores del 66% y una puntuación promedio de 0,75 en evaluaciones médicas estandarizadas. El benchmark abarcó 35 tareas médicas distintas. Fue desarrollado y verificado por 29 médicos en ejercicio de 14 especialidades: cardiólogos, neurólogos, oncólogos, pediatras. No era una demostración ni un vídeo publicitario. Era una evaluación real de conocimientos reales. Pero, ¿cómo llegó este modelo a ser capaz de algo así? Para entenderlo, hay que comprender la diferencia fundamental entre cómo aprende un médico humano y cómo se entrena la inteligencia artificial. Un médico pasa alrededor de 6 años en la Facultad de Medicina. Luego viene la residencia, entre 3 y 7 años más. Después, años de práctica. A los 40 años, un especialista experimentado puede tener decenas de miles de casos a sus espaldas. Es una experiencia enorme, lograda a costa de noches sin dormir, miles de horas de estudio y errores inevitables. La inteligencia artificial funciona de otra manera. No va a la universidad. En cambio, procesa millones de textos médicos, libros de texto, guías clínicas, artículos de investigación, historiales de pacientes. Lo hace en días, no en años. Y no olvida nada. Cada dato, cada conexión entre síntoma y diagnóstico, cada interacción farmacológica, todo se almacena y está disponible de forma instantánea. Cuando un médico lee un nuevo artículo, recuerda lo esencial, pero los detalles se van borrando con el tiempo. Un sistema de IA no tiene ese problema. Precisamente eso era lo que evaluaba el benchmark de Stanford. No la memorización de hechos, sino la capacidad de razonar. El sistema recibía los síntomas del paciente, sus valores de laboratorio, su historial clínico, y no solo debía nombrar un diagnóstico, sino recorrer todo el camino del razonamiento clínico. Fue precisamente ahí donde DeepSeek R1 demostró que podía competir con los mejores desarrollos del mundo. Sin embargo, ganar una prueba es una cosa. Lo que ocurrió después lo cambió todo. China no llegó a este momento de repente. La historia comienza en 2014, cuando el gobierno lanzó la Iniciativa Nacional de Hospitales Inteligentes. El objetivo era ambicioso: replantear la arquitectura misma del sistema de salud. No se trataba simplemente de añadir una aplicación o fichas electrónicas, sino de integrar la tecnología en cada etapa, desde el registro del paciente hasta el diagnóstico, desde la dispensación de medicamentos hasta la toma de decisiones médicas. Y no era un experimento voluntario. Los indicadores de implementación de tecnologías inteligentes se incorporaron al sistema de evaluación del desempeño de los hospitales públicos. Si querías una buena calificación,
tenías que mostrar resultados. Esto desencadenó una oleada de inversiones, del Estado, de los propios hospitales, de empresas tecnológicas y universidades. Los grandes actores en infraestructura digital e IA de voz comenzaron a establecer alianzas con instituciones médicas. Los sistemas capaces de reconocer conversaciones médicas y generar automáticamente registros estructurados aparecieron mucho antes de que DeepSeek se convirtiera en un nombre conocido. Durante 10 años, China fue construyendo los cimientos: datos, infraestructura, personal capacitado, sistemas digitales. Cuando en 2025 apareció DeepSeek, los hospitales estaban listos. Solo necesitaban el cerebro. Y llegó. Para entender cómo se ve esto en la práctica, imagina la visita de un paciente a uno de los principales hospitales inteligentes de China hoy en día. Todo comienza antes de llegar a la clínica. A través de una aplicación móvil, el paciente introduce sus síntomas, los datos de sus dispositivos portátiles y los resultados de sus últimos análisis. En el momento en que llega al hospital, el sistema ya ha determinado el departamento adecuado, evaluado el orden de atención y notificado al equipo médico. En algunos centros, un robot en el vestíbulo escanea el rostro, abre el historial médico e indica el piso correspondiente, sin formularios en papel, sin confusiones. Cuando el paciente se reúne con el médico, el sistema transcribe la conversación en tiempo real, codifica la información y completa automáticamente la documentación médica. El médico no pierde tiempo introduciendo datos. Está completamente centrado en el paciente. Según los datos disponibles, en los hospitales convencionales, los médicos dedican alrededor de 2 horas a tareas administrativas por cada hora de consulta. En los hospitales inteligentes, esa carga se reduce drásticamente. En uno de los principales hospitales de Shanghái, el sistema de IA procesa a diario miles de láminas anatomopatológicas, un volumen con el que todo un departamento de patólogos apenas podría lidiar trabajando las 24 horas. Al mismo tiempo, en los programas piloto, el número de errores diagnósticos se redujo un 15% y el tiempo de elaboración de informes de estudios radiológicos cayó un 90%. Lo que antes llevaba media hora, ahora tarda segundos. En enero de 2025, DeepSeek fue desplegado a escala de toda la red hospitalaria del país. No fue un lanzamiento de prueba. En pocas semanas, el sistema ya se utilizaba para diagnósticos, elaboración de recomendaciones de tratamiento y seguimiento de pacientes en más de 300 hospitales. A mediados de 2025, los modelos de DeepSeek estaban integrados en las redes internas de hospitales que abarcaban la gran mayoría de las provincias del país. Un detalle fundamental: el sistema opera exclusivamente dentro de los cortafuegos hospitalarios. Los datos de los pacientes no salen del centro, no se envían a la nube ni se transfieren a servidores externos. La IA vive dentro del hospital y procesa la información allí mismo. En uno de los centros, DeepSeek gestiona la telemedicina y el manejo de enfermedades crónicas para pacientes de zonas rurales remotas. Una persona que vive a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana puede conectarse con un especialista y la IA ayuda al médico a comprender el estado del paciente, proponer un tratamiento y hacer seguimiento de su evolución. En otro centro, estaciones de trabajo con IA asisten al médico directamente durante la consulta. Recuperan información relevante, alertan sobre posibles riesgos y sugieren estudios adicionales. Antes del despliegue completo en cada institución, el sistema pasaba por pruebas de estrés en varias plataformas. Era similar a los ensayos clínicos de un nuevo medicamento, solo que en lugar de un fármaco se evaluaba un algoritmo, y esas pruebas se completaban en semanas, no en años.
Algunos expertos médicos expresaron preocupación por la velocidad de implementación. Un artículo publicado en la revista JAMA advertía directamente que el ritmo de despliegue podría superar la formación de los mecanismos regulatorios necesarios. Es una observación válida. Pero el despliegue continuó, y el 26 de marzo de 2026 ocurrió algo que la mayoría de los medios occidentales simplemente ignoraron. China inauguró el primer hospital del mundo completamente integrado con IA. Es importante entender qué significa esto exactamente. No se trata de una clínica con algunas herramientas inteligentes. No es un sistema con un chatbot en la entrada. Es una institución en la que la inteligencia artificial está integrada en cada etapa de la atención médica: prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento a largo plazo. Todo el recorrido del paciente, desde la detección del riesgo hasta la recuperación completa, está diseñado en torno a la colaboración entre la IA y el médico. Ese mismo día, en un importante foro celebrado en Pekín, China presentó la primera definición oficialmente reconocida en el mundo del concepto de hospital de IA. China no solo construyó esa institución, escribió las reglas con las que el resto del mundo se medirá. Paralelamente, una plataforma de simulación para investigación desarrollada por un equipo independiente ya había procesado más de 10.000 casos clínicos y mostró una precisión superior al 93% en el benchmark médico MedQA. Para comparar, los médicos humanos obtienen en promedio alrededor del 87% en la misma prueba. La plataforma se utiliza como campo de entrenamiento para la próxima generación de sistemas clínicos de IA, una especie de simulador donde los algoritmos corrigen errores con pacientes virtuales antes de pasar a los hospitales reales. Mientras China construye y establece estándares, el resto del mundo sigue trabajando con el esquema anterior. En algunos países desarrollados, el tiempo de espera promedio para una cita médica supera el mes. Los tiempos de espera en urgencias se extienden durante varias horas. Una parte significativa de los datos médicos todavía se transmite entre instituciones por fax, una tecnología desarrollada hace más de medio siglo. Algunos sistemas de salud han implementado historiales electrónicos, asistentes de IA para la lectura de imágenes, robots en farmacias. Es un progreso real. Pero la diferencia fundamental es la siguiente. En la mayoría de los países, la IA se añade sobre una infraestructura antigua. Es como instalar un navegador en una carreta. El navegador funciona, pero la carreta no va más rápido. China no renovó un edificio viejo, construyó uno nuevo. La IA está en el centro. Los médicos trabajan junto a ella, no sepultados bajo montañas de papeleo. Todo el flujo, desde el registro hasta el alta, está diseñado en torno a lo que puede hacer la máquina y lo que puede hacer el ser humano. China no tiene intención de detenerse. Los sistemas de diagnóstico basados en IA deberán cubrir la mayoría de los centros de atención primaria para 2027. Los sistemas de respuesta a emergencias con sensores de IA ya están reduciendo el tiempo de respuesta crítico en más de un 40%. El mercado de la salud inteligente crece a un ritmo acelerado y se prevé que continúe haciéndolo a más del 25% anual. La pregunta ya no es si la IA transformará la medicina. Ya la está transformando ahora mismo a escala nacional, bajo la dirección de políticas de Estado, con resultados clínicos comprobados. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrán los sistemas de salud construidos sobre infraestructuras obsoletas y lentos procesos regulatorios seguir hablando de innovación mientras continúan funcionando con tecnologías del siglo pasado? China no esperó el clima regulatorio perfecto. Construyó,
Probó, aprendió de los errores y siguió adelante. Y la brecha entre lo que ocurre allí y lo que ocurre en el resto del mundo sigue creciendo mes a mes. Si este vídeo cambió tu perspectiva sobre hacia dónde se dirige la medicina, dale like y suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio. Y escríbenos en los comentarios. ¿Confiarías en un sistema de inteligencia artificial para hacerte un diagnóstico? ¿O este nivel de automatización en la medicina te genera más inquietud que entusiasmo? No hay una respuesta correcta. Nos importa saber exactamente lo que piensas tú. Leemos cada comentario y respondemos. Hasta el próximo episodio.